Bueno, a partir de lo que ya teníamos, que era la ecuación de posición, ¿cierto? Vamos a tratar de encontrar la fuerza, la energía cinética, la energía potencial y la energía total general para un movimiento armónico simple. Entonces esto es lo que ya teníamos, la ecuación de posición en cualquier tiempo. Esto es como un x de t, esto es un b de t y este es un a de t. O sea, son la velocidad y la aceleración en el tiempo que yo quiera. Esto ya lo obtuvimos, derivando, ¿cierto? De la primera van apareciendo las demás. Yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, entonces para encontrar la fuerza es súper fácil, simplemente multiplico por m a ambos lados, m por a me queda f, y m por todo esto me queda todo eso. Y eso es la fuerza. Tengo la fuerza con respecto al tiempo. Si quiero tener la fuerza con respecto a la posición, me doy cuenta que aquí aparece un seno de wt más alfa, con el a, y eso es la x, entonces simplemente reemplazo eso aquí, y me queda que la fuerza es igual a menos mw al cuadrado x. Y ahí tengo una forma de encontrar la fuerza. Ahora, fíjense que esto es muy parecido a la típica fuerza que aparece en un resorte, que el resorte, si se dan cuenta, es un movimiento oscilatorio, así que tiene todo el sentido que sean prácticamente iguales. ¿Qué es lo que cambia? El número que acompaña la x, pero ambas tienen el menos y la x, ambas tienen el menos y la x. Por eso se dice que en el resorte podemos identificar k con mw al cuadrado. Esto es algo más general en el fondo, porque no es solo para un resorte, sino que es para cualquier cuerpo que tenga cierta masa y que tenga una velocidad angular de w. Entonces, ahora vamos a intentar obtener la energía cinética. Nosotros ya tenemos la forma de energía cinética, que es 1 medio masa por la velocidad al cuadrado, y como yo tengo la velocidad del movimiento armónico simple, agarro esa velocidad, la chanto aquí y me queda eso de acá. Ahora, con esto ya estoy listo, ya puedo tener la energía cinética en el tiempo que yo quiera, si tengo esta expresión. Pero vamos a intentar dejarla más bonita para después, así que yo voy a hacer un pequeño arreglín aquí, que es escribir el coseno como 1 menos seno. ¿Y por qué hago esto? Porque al yo tener el seno, puedo escribirlo eso como x al cuadrado partido a al cuadrado. El seno al cuadrado, en el fondo, yo siempre tengo que recordar a la x, ¿ya? Entonces, me queda esto como 1 menos x al cuadrado partido al cuadrado, y esa a me pasa a multiplicar aquí adentro a ambos términos, y me queda esta expresión de aquí que yo igual la encuentro un poco más bonita que esta. Son distintas. Esta es la energía cinética que yo puedo obtener si es que tengo, en el fondo, la energía cinética en el tiempo que yo quiera, y esta es la energía cinética en la posición que yo quiera. Lo bueno de esta fórmula también, aparte de que me va a servir más adelante para la energía total, es que aquí yo puedo darme cuenta cuándo van a ser los máximos y los mínimos de la energía cinética. Si se dan cuenta, cuando la x vale 0, esta recta desaparece, por tanto lo que está en el paréntesis va a ser lo más grande. Así que cuando la x es 0, la energía cinética es máxima. Lo que tiene todo el sentido porque, por ejemplo en el caso del resorte, cuando el estiramiento estamos justo en el 0, ahí es donde se está devolviendo y alcanza la velocidad máxima. Después se empieza a comprimir y la velocidad empieza a bajar. Entonces, la velocidad va a ser máxima cuando llego nuevamente al punto de equilibrio, porque agarra toda esa aceleración que estuvo teniendo cuando ya había llegado a un punto máximo y empezaba a volver. Entonces, la velocidad va a ser máxima en x0, en un resorte, por ejemplo, o en cualquier movimiento oscilatorio, en el punto, digamos, de donde no está ni contraído ni estirado. Y va a tener un mínimo, fíjense, cuando x valga a. O sea, cuando la amplitud sea máxima, que tiene todo el sentido. Volviendo al caso del resorte, cuando vamos cuando la posición es justamente el estiramiento máximo, digamos, o la compresión máxima, ahí está parado, totalmente parado. Es cuando yo lo suelto que empieza a agarrar la velocidad. Así que obviamente el mínimo de la energía cinética va a ser cuando yo esté en la amplitud, que es el estiramiento máximo que va a tener un resorte o en el fondo cualquier movimiento oscilatorio. Luego, si yo quiero la energía potencial, yo ya tengo una fórmula de los videos de energía que me dice que el menos la derivada de la energía potencial respecto a x me da la fuerza. Yo tengo la fuerza que la acabo de sacar, que está aquí, así que la chanto simplemente. Y ahora tengo una igualdad que yo puedo integrar a ambos lados. Fíjense, a este lado yo puedo integrar. Y al integrar a ambos lados, bueno, aquí saqué el menos, fue lo único que hice de este paso a este. Al integrar por la teorema fundamental
cálculo, al lado derecho me va a quedar la energía potencial, que es lo que yo justamente quiero, y a este lado me va a quedar una función. Así que la puedo integrar. Eso es lo que hago a ambos lados, las constantes salen hacia afuera. Integro desde 0 hasta x de x, que me queda x al cuadrado medios en el punto final, que le puse x nomás, y menos el punto inicial, que es cuando no hay estiramiento. En este caso lo hice con esos valores. Y aquí lo hice desde 0 hasta x también, y eso me va a dejar la energía potencial en x menos la energía potencial en 0. Y vamos a asumir en este caso que la energía potencial en 0 es 0. Acuérdense que ese es como un valor que uno elige. Así que este término se va, ese 0 se va, y me queda una fórmula para obtener la energía potencial en el punto que yo quiera. O sea, cuando yo pongo ahí la x y voy a tener la energía potencial en ese x. Puedo poner lo que yo quiera. Y nuevamente tenemos que esta fórmula es muy parecida a la del resorte. Fíjense que yo aquí tengo esta igualdad, y si yo reemplazo el mw al cuadrado por un k, me queda esto de aquí. Fíjense, la energía potencial es un medio k x al cuadrado, que es la energía potencial del resorte que ya hemos visto varias veces. Lo interesante de esta fórmula, nuevamente, es que me permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, el mínimo en este caso es cuando x vale 0. Si x vale 0, la energía potencial se anula. Y el máximo va a ser cuando x valga más o menos a, que es el punto en el fondo más grande que puede tomar x, ¿ya? Y puede ser positivo o negativo, porque obviamente yo puedo estirarlo, digamos, hacia la derecha, los números positivos, y yo lo puedo comprimir, y en ambos casos la energía potencial es grande, o sea, estoy dándole mucha energía al sistema que en algún momento se va a tener que transformar en energía cinética. Y obviamente ese cuadrado hace que el más o el menos dé lo mismo, así que tiene harto sentido. Ahora lo que vamos a hacer es sacar la energía total. Y ahora lo último, vamos a ver la energía total, que es súper fácil, es simplemente sumar la energía cinética más la potencial. Y aquí viene el truquito, que al haber puesto la energía cinética de manera que dependa de x, se va a ver al tiro la cancelación entre un término de aquí y este de acá. Fíjense que tenemos un medio de la masa por w al cuadrado menos x al cuadrado, o sea, multiplicando eso, y acá lo tenemos con signo positivo. ¿Se fijan? mw al cuadrado y al cuadrado, mw al cuadrado y al cuadrado. Signos distintos, así que se borran y se borran. Y lo único que me queda es un medio de la masa w al cuadrado que está ahí. Y tengo la energía total del sistema. Entonces, bien, y en el caso del resorte, nosotros sabemos que mw al cuadrado es k, así que nos queda así. En el caso del resorte, la energía total solo va a depender de la amplitud y de la constante de restitución. Ahora analicemos un poco el gráfico. Tenemos un gráfico aquí. La línea roja marca una constante que va a ser la energía total del sistema. Energía total, total, total. Y la curva parabólica es la energía potencial, ¿cierto? Nosotros sabemos que es una parábola porque miren la función. Es una función que está en una constante por x al cuadrado, así que es una parábola. Y el hecho de que la energía total sea esta, nos dice que el objeto va a estar oscilando desde menos a hasta a. Fíjense que lo máximo que puede llegar la energía potencial va a ser en la distancia de menos a o en la distancia de a. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos el resorte, que pongámosle que esto es un resorte, que lo estiramos a x0? ¿Qué está pasando en ese momento? O en el momento en el que está en x0. Bueno, en el fondo nosotros inicialmente lo estiramos hasta A, pero ¿qué va a pasar cuando vayan justo en la posición x0, pongámosle, volviendo desde el punto en el cual nosotros lo habíamos estirado inicialmente, que es A? Nosotros vemos que justo en este punto la energía potencial va a llegar hasta acá, ¿cierto? Eso es la energía potencial en el punto x0, cuando la partícula está, digamos, volviendo. Y bueno, el resto sí o sí tiene que ser la energía cinética, justo en ese punto. Entonces, este es el cosito que a mí, al sumárselo hasta acá, esas dos alturas tienen que llegar a la línea roja. Entonces aquí uno se da cuenta, por ejemplo, justo cuando está en A, la línea entera es de energía potencial y no hay nada de cinética. Después acá hay menos potencial, más cinética, ahora hay mucha menos potencial, mucha cinética, y justo en este punto no hay nada de potencial y mucha cinética. Toda la cinética tiene que ser la energía total en ese momento. Entonces, y también por eso ahí es donde está la velocidad máxima, que también lo vimos en los dos casos anteriores.
Así que eso, un poco de gráfico, y eso, acabamos de tener todo solamente a partir de la ecuación de posición.